Hubo una vez una sonrisa que quitó el sueño a toda América. No porque fuera hermosa, sino porque era fría, retorcida, y provenía de un alma que nadie podía descifrar. El hombre detrás de esa sonrisa era Richard Widmark. Pero, ¿qué había detrás de los ojos de Tommy Udo? ¿Un marido que nunca se separó de su mujer durante más de 50 años? ¿Un hermano que se alejó de los focos para cuidar de su hermano paralítico? ¿Un actor que estudió Derecho, pero que prefirió encarnar la oscuridad? No vino a Hollywood en busca de fama. Vino a demostrar que el silencio, cuando es lo bastante feroz, puede resonar más fuerte que cualquier grito. Y la vida real de Widmark fue más apasionante que cualquier película de cine negro que haya protagonizado. Ahora vamos a adentrarnos en los secretos inconfesables de su destino y su corazón. Richard Wheat Widmark nació el 26 de diciembre de 1914 en Sunrise Township, Minnesota. Pero fue en la ciudad del medio oeste de Princeton, Illinois, donde creció y forjó su carácter. Desde que tenía 3 años, su abuela, Mary Barr, solía colarle en las sesiones matinales de cine, donde quedó cautivado por las películas mudas, en las que las emociones se transmitían exclusivamente a través de los ojos y los gestos, lo que sembró la semilla de su propio estilo, silencioso pero intenso, que más tarde le definiría. En su adolescencia, viajó constantemente con su padre, Carl Henry Widmark, un vendedor ambulante, aprendiendo adaptabilidad y resistencia interior. Mientras tanto, su madre, Ethel May, asumió el coste de su educación y se convirtió en su única y verdadera ancla. También trabajó a tiempo parcial en el cine local, lo que le permitió ver películas gratis y recrear escenas icónicas en el patio trasero, alimentando en silencio la ambición de actuar. Cuando ingresó en el Lake Forest College de 1932 a 1936, con la intención de convertirse en abogado, Widmark sufrió un duro golpe emocional. Sus padres se divorciaron durante su último año. La discordia religiosa familiar, su padre luterano, su madre científica cristiana y su abuela católica devota, le arrastró entre creencias opuestas, obligándole a labrarse su propio camino. Ese dolor familiar, combinado con un profundo deseo de superarlo, le llevó a volcarse en la profundidad psicológica de sus personajes escénicos. Poco después de graduarse, Widmark puso rumbo a Nueva York, armado con un sueño de teatro y las duras lecciones de una juventud turbulenta. Nada más llegar a Nueva York a finales de los años 30, Widmark impresionó al jurado de la obra March of Time. En lugar de la árida narración periodística que se esperaba, hizo pausas inquietantes antes de cada línea, bajó la voz hasta un susurro cuando describía escenas trágicas y, de repente, alcanzó un crescendo emocional con un tono tenso y comprimido, una técnica totalmente nueva en el mundo de la radio. El productor se levantó y aplaudió, declarando, «Esto no es un doblaje. Es un actor de verdad». Y así fue como Widmark fue invitado a unirse al reparto permanente de March of Time, allanando el camino para papeles regulares en Big Sister, Stella Dallas y Front Page Frell. En las ondas, sin luces ni señales visuales, afinó su arte vocal, transmitiendo la compleja psicología de los personajes solo a través del sonido. Fue una experiencia agotadora pero formativa que consolidó sus habilidades y sentó las bases para su siguiente salto, de Broadway a la gran pantalla de Hollywood. Tras unos años en la radio, Widmark pasó a Broadway en 1943, donde actuó en Kiss and Tell y Getaway Old Man. Bajo la dirección de la leyenda del teatro George Abbott, solo actuó en 13 funciones, pero dejó una impresión duradera con su porte seguro, su fluida sincronización y su asombrosa habilidad para crear tensión dramática. Durante un primer preestreno de Kiss and Tell, el productor Darrell F. Zanuck, que entonces buscaba una cara nueva para la película Kiss of Death, asistió por casualidad, y quedó cautivado al instante por cómo Widmark bajaba la voz, parpadeaba una sola vez y luego estallaba de emoción en el clímax. En otra ocasión, Widmark enfermó de fiebre justo antes de su última actuación, pero aún tenía la camisa manchada de sangre. Actuó sin que el público ni sus compañeros de reparto sospecharan nada. Su ética y su profesionalidad sin concesiones convencieron a Zanuck para invitarle a hacer una prueba para el papel que lo cambiaría todo. Tommy Udo en El beso de la muerte. En 1947,
a los 33 años. Richard Widmark entró oficialmente en el mundo del cine cuando Channick, ahora en la 20th Century Fox, le dio el papel de Tommy Udo. Aunque al principio se mostró escéptico, el director Henry Hathaway trabajó mucho con Widmark en los ensayos, perfeccionando el ritmo y la inquietante calma que precede a la tormenta antes de rodar la escena crucial. Cuando sonó la palabra acción, el propio Widmark realizó el infame empujón de la silla de ruedas por la escalera. El equipo había instalado en secreto un riel oculto para garantizar la seguridad. El traqueteo de las ruedas unido a esa risita maníaca, una amplia sonrisa infantil impregnada de siniestra ambición, dejó helado a todo el plató y atónitos a los espectadores de todo el país. La revista Life la calificó como la escena más terrorífica de la pantalla, mientras que los entusiastas del cine negro susurraban que incluso un casual colega de Widmark podía hacer que los corazones latiesen. Exudaba una fusión magnética de inocencia y amenaza explosiva. Ese momento no solo le aseguró un contrato de 7 años con la Fox, sino que cimentó su lugar como antihéroe icónico del cine negro. Directores como Otto Preminger y Billy Wilder se harían eco más tarde de su tranquilo pero intenso modelo. Widmark admitiría más tarde que fue la primera vez que se enfrentó de verdad a la oscuridad que llevaba dentro. Y a partir de ese momento, la escalofriante risa de Tommy Udo se convirtió en una marca indeleble en la historia del cine. Justo después de la explosión de El beso de la muerte, Widmark demostró que no era solo el rey de los villanos de una nota, sino un actor versátil capaz de conquistar cualquier género. En Cielo Amarillo, 1948, se despojó de su imagen de loco psicótico para interpretar a Dude, un temerario forajido del oeste, rebosante de bravuconería pero que ocultaba un alma mellada y atormentada. Widmark, el complemento perfecto de la serenidad de Gregory P.C., sacaba a relucir cada destello salvaje de los ojos del tipo y cada sonrisa desafiante. No era solo un forajido brutal, era un hombre agobiado por una profunda soledad cuyos silencios hablaban de pasión y tragedia bajo la temeridad. Esta interpretación consolidó que Widmark no estaba atrapado en un reparto tipográfico, sino que era un actor emotivo capaz de equilibrar la cruda agresividad con una auténtica profundidad humana. A continuación, en Down to the Sea in Ships, 1949, Widmark interpretó a un viejo marinero con calidez en su voz y empatía en sus ojos, guiando a los espectadores a través de las tormentas en alta mar. Rehusándose a hacerse el viejo, aprendió a hacer nudos náuticos, a trepar por las jarcias y a gobernar la goleta por sí mismo, incluso haciendo una pausa en la producción una vez que una fuerte ráfaga le arrancó el sombrero, optando por subir a cubierta y recuperarlo sin doble. Ese espíritu de dedicación práctica dotó a su personaje de un realismo hasta en los gestos más sutiles, convirtiendo una modesta historia de la vida pesquera en una conmovedora epopeya marinera llena de humanidad. En Pánico, en las calles, 1950. Bajo la dirección de Elia Kazan, Widmark dio vida al Dr. Clinton Reed, un hombre corriente que se ve envuelto en un brote de peste que asola Nueva Orleans. En marcado contraste con sus anteriores papeles de villano, Widmark canalizaba un heroísmo tranquilo, desde el fuego de sus ojos cuando corría por los callejones rastreando el foco de la infección hasta su voz tensa y urgente en las escenas de suspense. Este papel supuso un punto de inflexión, ya que mostró su cambio de antagonista aterrador a héroe firme y de voz suave, y puso de relieve su capacidad de transformación, haciendo que el público temiera la propagación de la enfermedad y admirara la resolución inquebrantable del personaje. En No te molestes en llamar, 1952, Widmark colaboró por primera vez con Marilyn Monroe en la que fue su película Revelación. Interpretó a Jed Towers, un antiguo piloto convertido en profesor al que se le asigna el cuidado de una joven en un hotel. A medida que el personaje de Monroe se desentrañaba, perdido en el aislamiento y los recuerdos fracturados, Widmark anclaba el caos con una interpretación de serena fortaleza. Durante una prueba de cámara, Monroe se equivocó en sus diálogos y rompió a llorar, con los ojos desorbitados por el pánico. Widmark le puso una mano en el hombro y le susurró: «Respira despacio. Esperaré hasta que estés lista». Ese gesto no solo ayudó a Monroe a recuperar la compostura,
sino que sentó las bases de la carga emocional que se produjo entre ellos en la pantalla. Cada vez que la cogía suavemente de la mano o la guiaba con severidad para que respirara más despacio, revelaba una profunda empatía y ponía de relieve su don para apoyar a sus coprotagonistas. Era la prueba de que Widmark podía brillar junto a cualquier actriz de primera fila con sutil brillantez. En Pick Up on South Street, 1953, de Sam Fuller, Widmark interpretó el papel de Skip McCoy, un carterista endurecido con un exterior quebradizo y un anhelo soterrado de redención. Se movía por los sombríos callejones de la ciudad con ojos fríos que en ocasiones parpadeaban de arrepentimiento, lo que le convertía en un personaje amenazador y lúgubre a la vez. Widmark calibró su interpretación con maestría. Cuando McCoy maquinaba, era nítido y despiadado. Cuando vislumbraba el significado de la amistad y la conciencia, se ablandaba, casi desconcertado. Su delicado equilibrio entre el cine negro, el antihéroe y la humanidad doliente no solo evocaba la inquietante esencia del cine negro, hizo que el público empatizara con la búsqueda de un criminal para recuperar su alma. Gracias a estos papeles, Widmark no solo amplió su abanico interpretativo, se convirtió en un modelo para futuras generaciones de actores, demostrando que podía encarnar cualquier personaje, desde un vaquero, un marinero y un médico hasta un matón conflictivo. Al entrar en la década de 1960, Widmark consolidó aún más su estatura con dos actuaciones destacadas en el cine épico y dramático. El Álamo, 1960, no solo fue un gran espectáculo del oeste, sino también el proyecto de pasión de John Wayne desarrollado a lo largo de más de 14 años. En un principio, Wayne solo pretendía tener un papel secundario para poder dedicarse por completo a la producción. Pero United Artists accedió a financiar el presupuesto entonces sin precedentes de $12 millones solo si Wayne interpretaba el papel principal. El formato Todd A.O. en 70 mm. Su versión Roadshow de 202 minutos con obertura e intermedio. Recaudó $20 millones en su primer año y obtuvo 7 nominaciones a los Oscar. El proyecto comenzó con la investigación en Texas en 1946. Incluyó la búsqueda de localizaciones en Panamá en 1949. Y finalmente se convirtió en una reimaginación de la historia del Álamo, diferenciándose de Mártires del Álamo, u Hombre de Conquista, D.W. Griffith, 1939, afirmando su estatus de epopeya americana. Wayne se planteó interpretar a Sam Houston y más tarde se arrepintió de no haber aceptado el papel del coronel Travis, antes de identificarse más con Davy Crockett. Bajo la interpretación de Jim Bowie por Widmark, la película aunó el espíritu de sacrificio, los discursos patrióticos y los paisajes arrolladores, convirtiendo el Álamo en un manifiesto cinematográfico de la resistencia y el amor a la libertad de los estadounidenses. En juicio en Nuremberg, 1961. Widmark se unió a United Artists Powerhouse Ensemble como el fiscal Dan Haywood, un juez estadounidense retirado encargado del juicio moralmente complejo de 4 jueces nazis, responsables de las políticas de esterilización y las brutales purgas después de la Segunda Guerra Mundial. Ambientada 3 años después de los juicios iniciales a los líderes nazis, la película situaba a Haywood en medio de las tensiones de la Guerra Fría, cuando tanto Alemania como las potencias aliadas intentaban enterrar el pasado con una voz autoritaria y una mirada inquebrantable. Widmark, junto a Spencer Tracy, Marlene Dietrich, Judy Garland y Maximilian Schell, ofreció agudos argumentos en tensas escenas judiciales, incluido el legendario alegato final de Tracy, rodado en una sola toma. La película recaudó $16 millones en todo el mundo con un presupuesto de $3 millones. Obtuvo 11 nominaciones a los Oscar y ganó 2, incluido el de Mejor Actor para Schell. Aclamada tanto por la crítica como por el público, Juicio en Nuremberg fue posteriormente preservada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su valor cultural, histórico y estético, y fue clasificada por AFI entre los 10 mejores dramas judiciales. Junto con El Álamo, el papel elevó a Widmark a la categoría de actor de primera fila en el Hollywood de principios de los 60, afirmando su peso artístico desde la acción heroica hasta la gravedad intelectual. Pero Widmark no se limitó a actuar.
Estaba decidido a asumir el control total sobre la calidad de sus proyectos y el derecho a elegir sus guiones. En mayo de 1954, él y su esposa Jean Hazelwood fundaron oficialmente Heath Productions, un nombre que unía a Hazelwood y Widmark con el capital suficiente para lanzar su primer proyecto independiente. En 1957, Heath debutó con St. John, de Otto Preminger, en la que Widmark interpretó el papel de Dauphin, lo que supuso una transición perfecta de la visión creativa a la producción realizada. La empresa coprodujo la película de espionaje sobre la Guerra Fría The Secret Ways, 1961, y, más tarde, la serie de televisión Madigan, 1972-1973, demostrando que Heath Productions no tenía miedo de invertir en una amplia gama de formatos. Desde epopeyas históricas a dramas jurídicos, desde largometrajes independientes a series de televisión, con el principio de elegir primero el guión y luego averiguar cómo producirlo. Heath Productions se atrevió con temas delicados y funcionó como una unidad ágil y flexible. Esto permitió a Widmark preservar su visión artística, evitar la trampa del typecasting y ampliar su influencia no solo delante de la cámara, sino también entre bastidores, cimentando la rara credibilidad de una empresa fundada por un actor durante la época de los estudios de Hollywood, estrechamente controlada. Widmark no solo triunfó en la gran pantalla, también dejó su impronta en la televisión. En 1971, recibió una nominación al Emmy al mejor actor principal por su papel del presidente Paul Devlin en la miniserie Vanished, adaptación de la novela de Fletcher Neal sobre un complot para secuestrar al presidente de los Estados Unidos. Aunque no obtuvo ingresos en taquilla, se situó entre las miniseries más vistas de su temporada gracias a sus apasionantes temas políticos. Los espectadores alabaron la capacidad de Widmark para mantener la compostura en medio de la tormenta, especialmente durante una escena en la que hace una llamada de emergencia desde el despacho Oval, un momento que el director Paul Wenos utilizó magistralmente para transmitir una sensación de fatalidad inminente en tan solo unos minutos. Posteriormente, de 1972 a 1973, Widmark volvió en la serie Madigan, y de 23 episodios, derivada de la película homónima de 1968. Cada episodio de 60 minutos atraía a una media de 15 a 18 millones de espectadores y a menudo se situaba entre los 20 mejores programas de su franja horaria. Con estrellas invitadas como John Cassavetes y Diana Muldaur, la serie dio a Widmark una plataforma para mostrar su intensa gama emocional. Ya fuera en batallas psicológicas con jefes del crimen o desentrañando asesinatos dentro del cuerpo, aunque solo duró 2 temporadas debido a los altos costes de producción. Madigan fue alabada por su realismo y sus sólidas interpretaciones, confirmando que Widmark era uno de los raros actores de cine que prosperaban tras su paso a la pequeña pantalla. Aunque en la pantalla solía encarnar a personajes formidables, en la vida real, Widmark desplegaba su mayor fuerza en los tranquilos papeles de marido, padre y devoto compañero. De vuelta al Lake Forest College, Widmark ya era conocido como un lobo solitario, ocupado con el fútbol, el debate, la sociedad de honor y el club de teatro, mientras trabajaba en Marshall Fields como jefe del departamento de ropa masculina. Allí conoció a Gan Hazelwood, un estudiante de arte dramático, bajo su supervisión como ayudante de profesor. Gan pedía a menudo a Widmark las respuestas a los exámenes, y luego fingía suspender parte de ellos para evitar sospechas. Cuando el profesorado prohibió su relación profesor-alumno, se comunicaban en secreto por teléfono para mantener la paz dentro del departamento. Antes de que la siniestra risa de Tommy Udo resonara en las salas de cine, Richard Widmark ya se había convertido en el marido de Jean Hazelwood una cálida tarde del 5 de abril de 1942. Aquel romance universitario pronto floreció en una familia. 3 años más tarde, dieron la bienvenida a su hija, Anne Heath, 1945, convirtiendo su pequeño hogar en un santuario de apoyo en medio de los audaces saltos de Widmark en Broadway y en Hollywood. A diferencia de muchas extravagantes parejas de Hollywood, Widmark y Jean construyeron su matrimonio sobre el respeto y la comprensión.
Jean acompañaba a menudo a su marido a buscar localizaciones. Le daba su opinión sobre los guiones y era la única que entendía perfectamente su ritmo incesante. Anne recordó una vez: mi madre se llevaba los guiones a la bañera para discutirlos con papá en lugar de perseguir luces de cóctel. A finales de los 80, Jean empezó a olvidarse los diálogos. En 1992 le diagnosticaron Alzheimer. Con más de 70 años, Widmark se apartó de todos los proyectos para cuidar de su mujer, registrando los medicamentos, leyendo guiones en voz alta para refrescarle la memoria y paseando con ella por el jardín. Papá convirtió la casa en un mini hospital, recordaba Anne, pero seguía manteniéndola cálida y reconfortante en sus días buenos. El 2 de marzo de 1997, Jean falleció en brazos de su marido. 2 años después, Widmark volvió a casarse discretamente con la actriz Susan Blanchard en una ceremonia íntima. Vivieron una vida modesta en Roxbury, Connecticut, y permanecieron juntos hasta el último aliento de Widmark. El 24 de marzo de 2008, Richard Widmark fue un testimonio de lealtad y devoción familiar. En el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Salón de la Fama de los Intérpretes del Oeste, se le recuerda no solo como una presencia inquietante en la pantalla, sino como el centro de una historia de amor sencilla pero inquebrantable. La prueba de que, detrás de los focos, el amor y el deber perduran. Además de cuidar de Jean en sus últimos años, desde registrar las recetas hasta guiarla suavemente en los paseos nocturnos, Widmark también era conocido por su devoción a su hermano menor, Donald Widmark, piloto del 445 Grupo de Bombarderos del Ejército del Aire. Fue derribado 3 veces sobre Europa y finalmente se convirtió en prisionero de guerra alemán durante más de un año. En noviembre de 1944, Richard, que por aquel entonces estaba triunfando en Broadway con la obra Kiss Them for Me, recibió la noticia de la desaparición de su hermano. Una mañana de verano de 1945, justo antes de salir al escenario, Richard y Jean leyeron en el Princeton County Republican que la guerra estaba llegando a su fin y que los prisioneros de guerra estadounidenses estaban siendo liberados. Corriendo entre bastidores, se quedó atónito al ver aparecer a Donald en persona. Abrazó a su hermano antes de volver inmediatamente a actuar mientras Jean se preparaba para dar a luz a su hija Anne Heath en el cumpleaños de Donald. El 25 de julio de 1945, cuando Donald regresó a casa en California después de la guerra, arrastraba graves traumatismos, lesiones en la columna vertebral, migrañas debilitantes y un tumor cerebral que requirió la extirpación parcial del cráneo. En 1951 había perdido el habla y estaba parcialmente paralizado. Sin dudarlo, Widmark se llevó a su hermano a vivir con él y corrió con todos los gastos médicos, desde la cirugía cerebral y la medicación hasta la fisioterapia. Contrató a especialistas. Instaló ayudas para la movilidad y destinó una habitación entera de la casa al descanso y la recuperación de Donald. No era solo el deber, dijo Widmark. Era un vínculo de hermandad inquebrantable. Donald falleció el 22 de diciembre de 1955 y fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. Al mismo tiempo, 2 amigos de la infancia, Gail y Max Kastner, regresaron a Princeton para ayudar a construir un aeródromo civil, pero los recuerdos de aquellos campos de prisioneros seguían atormentándoles. Esa experiencia forjó una resistencia que acompañó a Widmark a lo largo de su extraordinaria carrera en el teatro y la pantalla. Tras finalizar sus últimos proyectos, Richard Widmark se retiró por completo de los focos y se dedicó a llevar una vida tranquila en su apacible hogar de Roxbury, Connecticut. En sus últimos años, se mantuvo reservado, dedicando su tiempo a la familia y a los libros de historia, bromeando a veces con que ya no se le permitía embestir a través de la pantalla. Sin embargo, en 2003, sufrió una caída que le fracturó una vértebra cervical mientras subía las escaleras de su casa, lo que le hizo depender casi por completo de un andador. La lesión le provocó constantes espasmos musculares, dolor crónico y, con el tiempo, atrofia muscular, problemas circulatorios y complicaciones respiratorias. En sus últimos años, Susan Blanchard contrató enfermeras privadas e instaló barandillas en toda la casa para facilitar su movilidad. Siguió leyendo libros y memorias, pero una neumonía recurrente le debilitó constantemente. El 24 de marzo de 2008,
Richard Widmark falleció en su casa a los 93 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía intratable. Widmark dejó tras de sí un legado imborrable con su particular lenguaje cinematográfico antiheroico, en el que los villanos surgían no solo a través de la acción, sino de miradas y momentos de quietud que influyeron profundamente en generaciones de actores posteriores. Colegas legendarios como Henry Hathaway, John Ford y Sam Fuller lo elogiaron como un dechado de profesionalidad, mientras que Marilyn Monroe admitió que era su magnetismo interior lo que la inspiraba en el plató. Sus contribuciones fueron inmortalizadas en el Paseo de la Fama de Hollywood, 6800 Hollywood Boulevard, y honradas en el Salón de la Fama de los Intérpretes del Oeste en 2002. Pero su valor más perdurable reside en sus más de 60 películas de cine negro y épico que siguen redescubriéndose en libros, entrevistas y documentales. Nos recuerdan a un hombre que siempre antepuso el arte y la afinidad a la fama. El legado de Richard Widmark es la prueba del poder del silencio. Desde esa mirada hirviente en el beso de la muerte hasta sus inquietantes villanos y su inquebrantable devoción por la familia. Más de 60 películas. Una estrella en el Paseo de la Fama y el reconocimiento del Salón de la Fama de los Intérpretes del Oeste son solo parte de la historia. Lo que perdura es su presencia silenciosa pero intensa, pionera del arquetipo del antihéroe para las generaciones venideras. ¿Qué parte de su vida o de su legado le impresionó más? Comparta su opinión y no olvide suscribirse para no perderse la próxima biografía apasionante.